11:34. Hola, hola, Luciana Lestrange, mitos y leyendas. Hola, Lu. Hola, ahora sí. Muy Hola. lejitos, muy lejito. Qué raro. Estoy con el celular normal. Ahí, a ver. No sé. Hola, hola, Hola. hola. Ahí mejor, ¿no? Me parece que No sí. sé. Dirán. Sí, creería que sí. Démosle. Bueno, eso pasa por decir que habíamos arrancado puntual y todas esas cosas. Eso es mufarda. Sí, soy una piedra, lo sé, lo sé. Bueno, vamos a la columna. Hoy les traigo una leyenda muy, muy, muy bonita, depende del punto que se la vea. Está vinculada a cuestiones históricas y cuestiones astronómicas. Y es una leyenda que en ese sentido se destaca por sobre el resto porque no hay ninguna similar. Ajá, Siempre que hablamos de leyendas en Argentina o en América Latina en general, y hacemos referencias a cuestiones que salen, por así decir, de la naturaleza, qué sé yo, cuestiones de actividad volcánica, de sismos, de todo tipo así, ¿no? De fenómenos naturales, siempre sí, van ligados más a las cosmogonías y explicaciones con relación a los dioses y a la formación de los distintos elementos de la Tierra y etcétera. Pero en sí. este caso, no, va un poquito más allá. Ujú. Y estoy haciendo referencia a que hace miles de años hubo una lluvia de meteoritos muy importante. Podríamos decir que fue como una especie de fuego grande que consumió una franja de más de 1000 kilómetros en los límites de las actuales provincias de Chaco y Santiago del Estero. Ajá, Y los pueblos originarios dieron un sentido sagrado a este fenómeno, por lo que en ese entonces comenzaron a llamar a la zona como Campo del Cielo, sería la traducción, pero en ajá. su lengua se le dice Ihuem Nolanta. Ujú. Y este fenómeno de la lluvia de meteoritos fue interpretado como árboles de metal que iluminaban la noche y a su vez fueron objeto de, lamentablemente, años más tarde, de Sí, codicia de extranjeros y criollos en los claro, últimos siglos. obvio. Mm. Hoy este lugar está protegido, ¿no? Porque es el área de mayores impactos de meteoritos, una rareza en el mundo realmente, Ajá, debido a la gran cantidad y profundidad de cráteres que hay a lo que serían pocos kilómetros de Gancedo, en Chaco. Está ajá. lo que se conoce como la Reserva Cultural, justamente Pingüé Nunanzá, Ujú. y lo cierto es que aún faltan piezas de aquella enorme lluvia estelar, porque no solamente las miles que fueron saqueadas, algunas están en el Museo Británico, para variar, otras en el Museo de Viena, sino que falta lo que sería como el premio mayor y lo que le da origen a esta leyenda que es la de El Mesón de Fierro. Ajá, ¿Sí? ¿Qué es esto de lo que vamos a hablar hoy? Bueno, ese, ese mesón de fierro hizo que decenas de conquistadores mueran en el impenetrable chaqueño, que incluso el primer gobierno patrio se preocupe por ubicarlo con la idea de encontrarlo y poder fabricar sables y pistolas, y que la provincia de Santiago del Estero, entre los años 1873 y 1937, fíjense que no hace tanto, ajá. eh, buscara recompensar con dinero y con tierras a cualquiera que, y acá cito, entregue una muestra del fierro y un derrotero exacto que conduzca al punto en el que se encuentra. Ajá. O sea, directamente ponían un aviso que el que podía dar indicios exactos de dónde estaba este mesón de fierro, bueno, entonces ahí le iban a pagar una buena cantidad de plata y además le iban a dar tierra. Bueno, lo cierto es que esto parece bastante difícil una vez que se va haciendo la reconstrucción de la historia, porque la avaricia, en el año 1783, terminó por enterrarlo definitivamente en algún paraje indeterminado, cercano a lo que sería este pozo de Utumpa. Sí. Bueno, y acá, para hacer un paralelismo o un contexto, lo interesante también en esta historia, para remarcar desde el punto de vista de los pueblos originarios, es que en la América precolombina había un culto que era el más
o uno de los más importantes, que era el culto al fuego. Que había más de 40 naciones indígenas, desde lo que fueron las márgenes del río Paraná a las llanuras del a las llanuras de Santa Cruz en Bolivia, que convergían una vez al año en esta zona, ¿sí? En una especie de árbol que ellos decían se encendía, ¿no? Con los primeros rayos solares. Yo me imagino que al amanecer, ese reflejo que puede generar en las hojas da esa sensación de árbol prendido a fuego. Ujú. Y lo cierto es que todos estos pueblos originarios convergían en ese punto, se inclinaban en reverencia y adoración al dios Sol. Incluso había peregrinaciones desde Quito, desde Lima, adorando a Inti, que justamente es el dios Sol. Y bueno, básicamente era un punto bastante alejado de esta selva chaqueña, santiagueña, de Otumpa, pero el ritual era básicamente el mismo. Y justamente, como no solamente los indígenas llamaron al campo del cielo, ¿no? Por esta cuestión astronómica que les comentaba, que es un lugar hermoso, rodeado de frondosa vegetación, animales salvajes, sino que en la región, justamente por esta convergencia de las distintas naciones, tenía el nombre de Chaco, que significa justamente multitud de naciones. Ujú. Y uno podría pensar en los distintos significados que tomaba esta lluvia de meteoritos para los distintos pueblos. No vamos a repasar todos, pero sí algunos a destacar. Las grandes diferencias en estas explicaciones míticas del fenómeno iban desde identificar al meteorito como una especie de pájaro enorme de fuego, con una especie de dientes resplandecientes, que se ven siempre en los pucos, en esas vajillas Sí. ornamentales de nuestros pueblos originarios. Ahí se ven siempre reflejados estos pájaros que representarían esta lluvia de meteoritos. Mira. Y después están la versión de los avipones, otro pueblo originario, que lo interpretaban como una especie de encuentro íntimo entre la Tierra y el Sol, que habían engendrado la vida. Ajá. Y a pesar de que hay muchas variantes e interpretaciones para los distintos pueblos, se destaca que ninguna tribu americana sostenía que esos miles de kilos de piedras cósmicas habían impactado en un área de 20 kilómetros cuadrados en Argentina, que podían llegar a provenir del exterior del planeta. Directamente lo asociaban a algo propio de acá, ¿sí? Ajá. Recién los europeos lo admitirían, ¿no? En esta posible existencia de meteoritos para el siglo XIX. Pero bueno, lo cierto es que cuando comienzan, ¿no? Los primeros españoles llegan a... Perdón, tengo un segundito. Ujú. Ahí está. No, porque se me sube el gato y me camina para arriba encima mío, me clava la sube y me Y importa. cuando estás hablando de Me estas distrae. cosas, No, es aparece. increíble, siempre pasa. Sí. Bueno, ahí está buscando cómo subirse nuevamente. Bueno, les decía, ¿no? Los primeros españoles que se cruzan con los rebeldes en este gran Chaco, como también lo hacían durante el Imperio Inca, se sorprendían con las puntas de flecha, de hierro. Decían, ¿de dónde sacaron esto? Básicamente. Así que empezaron muchas luchas, no hay forma de decirlo delicadamente, ¿no? Básicamente los obligaban a mostrar de dónde provenían todo esto. Y bueno, lo cierto es que muchas veces terminaban llegando a estos meteoritos, pero estaban totalmente creídos de que no, de que en realidad tenía que ser una cuestión de una veta de minas de hierro, ¿no? Que venían del espacio exterior. Y en paralelo podemos decir que con todas las cuestiones mitológicas que había alrededor de esta lluvia de meteoritos, se le asignaban poderes mágicos, ¿no? Entonces se hacían rituales muy importantes para las distintas tribus, y eso en algún punto se impregnaba, ¿no? en el habla hacia los españoles, pero a ellos simplemente les interesaba la obtención del hierro para generar armas, utensilios, así que lo que intentaban hacer básicamente era poder encontrar para poder explotarlo. Ujú. Quien fue el capitán Hernán Mesía de Mirabal, junto a 8 soldados, y los habitantes
y custodiosos de lo que era la zona de Otumpa, rescatan algunos troncos de un herrero que había en la zona, que usaba, digamos, lo poco que había podido sacar para labrar tornillos y clavos de herrar. Años después estaba Pedro Sotelo de Narváez, que declara que en ese paraje de Otumpa se había descubierto un pedazo de fierro, como un cerro pequeño, podemos decir, y que se habían hallado algunos granos que eran fáciles para labrar, podemos decir. Y él fue como el precursor, ¿no?, de que esta piedra en realidad se enraizaba en la tierra, por así decir, ¿no?, que venía del espacio exterior. Ya si vamos avanzando un poco más en los años, el año 1630, quien fue el gobernador de Santiago del Estero, Ledesma y Valderrama, encandilado por los supuestos poderes sobrenaturales de la roca, intenta hacer una expedición, pero es abortada por falta de recursos. Y no iba a ser el único de las autoridades coloniales ni criollas, sino que hubo varias. A todo esto, si uno hiciera un paralelismo con la Patagonia, todavía esto era lo que se conocía en los mapas antiguos como tierra incógnita. Estaban en toda la parte de exploraciones, a ver, desde el punto de vista de las colonias españolas, no desde los nuestros pueblos originarios. Pero todavía no se había hecho lo que son las conquistas y las campañas al desierto, llamado desierto, pero sí estaban en pleno avance de todo el norte argentino, Chaco y demás. Y bueno, para el siglo XVIII va a ser muy importante o definitorio de alguna forma para esta especie de mesón de fierro, como es llamado, porque Francisco de Maguna, que era un viejo empleado colonial, realiza 2 misiones hacia la ubicación del meteoro. Y según él, se encontraba solamente a 90 leguas de Santiago del Estero y la verdad es que quedaba bastante más lejos. Él va a enviar 2 muestras, una a la corte de Madrid y otra a un gobernador en Perú, y supuestamente adjunta como una especie de plano exacto, ¿no?, de dónde podría estar. Bueno, la cuestión es que se le termina informando al virrey del Virreinato del Río de la Plata, quien era en ese entonces Pedro Ceballos, que acorde, ¿no?, a las habladurías de los conquistadores, desechan este origen extraterrestre y estaban convencidos de que eran minas tan ricas como las de Potosí. Así que comisiona en diciembre del 1777 a Ibarra para que justamente pueda explotar todo el fierro que se pueda y lo lleven a la colonia. Bueno, hacen, ¿no?, toda una expedición siguiendo una ruta de los meleros, que eran los indígenas que recolectaban la miel salvaje, y bueno, se termina mandando una especie de muestras nuevamente a España, y ahora ya esto pasa a ser de alguna forma responsabilidad de Carlos III, y es en ese momento en que se le da esta denominación de mesón de fierro debido a la forma que tenía el meteoro. Hasta ese entonces era el más grande que se había encontrado. Mira. En paralelo, en Buenos Aires estaba quien se conocía como el virrey de las luminarias, que era Juan José de Bertis, que no espera a que de España le dieran la orden para ir a hacer la expedición, sino que directamente, por así decir, se manda solo, con una gran cantidad de hombres, por supuesto, al medio del impenetrable chaqueño. Él era un personaje bastante curioso, era teniente de fragata, científico, bastante respetado por la corte española, y bueno, junto a 200 soldados, 500 reses, unos cuantos hacheros para que le puedan abrir camino, llegan en enero, creo que fue enero, febrero, imagínense, enero, febrero, estar haciendo una expedición al impenetrable chaqueño, te la regalo. Claro, imposible. Divino. Pero bueno, llegan a un lugar que estaba situado a 6 leguas, creo que era del Pozo Otumpa, y encuentran justamente, supuestamente, ¿no?, el mesón de hierro. Lo cierto es que estuvieron varios días los hombres ahí trabajando y no lograban arrancar nada, no llegaban ni siquiera al kilo diario. Terminaron rompiendo herramientas, lo cual les daba esta prueba de pureza máxima del mineral.
Así que el tipo, Rubín de Celis, termina se le ocurre la idea de hacer un túnel subterráneo para encontrar esa beta, ¿no? Sí. Supuesta beta. Ujú. Y bueno, ahí se da cuenta y comprueba que no existía ninguna prolongación subterránea, y de la peor manera, en la operatoria, por tratar de encontrar la beta, terminan palanqueando a esta especie de mesón de hierro, a este meteorito gigante, de una forma tal que lo palanquean y se les cae adentro de un pozo, se les entierra y nunca más lo pueden volver a encontrar. No. Lo cierto es que, con lo difícil que fue esta expedición, los grandes costos que llevaba, las herramientas que se los rompían, las condiciones, ¿no?, del medio y todo esto, y encima que se les cayó dentro de un pozo, terminan desistiendo directamente, y obviamente el Virreinato del Río de la Plata reclama varias veces a la Corte por los excesos de esta expedición fallida y qué sé yo, pero bueno, la verdad es que no lo pueden explotar. Y después hay otros hitos así históricos, porque para inicio del 1800 hay una nueva etapa de búsqueda. Creo que fue Diego Bravo, no me acuerdo el apellido, Rueda me parece que era, busca también, ¿no?, hacer toda una expedición, porque ahí va por el lado de una imagen que había aparecido de Santiago Apóstol, que estaba perdida, de unas armas que fueron obsequiadas, incluso a Manuel Belgrano, otra al presidente de Estados Unidos, todas cosas que habían sido objetos muy importantes de valor de la época y que aparentemente la materia prima habría sido este mesón de fierro. Bueno, lo cierto es que incluso Sarmiento también de alguna forma se obsesiona en tratar de encontrarlo. Pasan los años y en algún momento terminan en una expedición científica ya dando por conocido y por obvio que esto era una única fuente de hierro de origen espacial. O sea, que no iban a encontrar ninguna cuestión ahí geológica, sino que era algo que había provenido del espacio. Bueno, así que los sucesivos expedicionarios, ahora militares para conquistar la selva, podemos decir, Sí. pues como les decía, ¿no?, se conquistó la Patagonia en esa fecha, pero para este entonces ya estaba bastante avanzada la conquista sobre lo que es el norte argentino. Y bueno, lo cierto es que van pasando los años, se van haciendo distintas expediciones, incluso hay personas que con esto que había propuesto el gobernador de Santiago del Estero, que yo les decía que hicieron como una especie de ley provincial, que si alguien daba algún dato, bueno, le iban a dar tierra y platas. Hubo gente que dijo haber encontrado, gente que se dedicaba a los cultivos y demás, y cuando tiraban el dato no les querían pagar del gobierno, así que hubo uno, supuestamente, que se encargó de tirarle como una especie de capa de plomo fundido y lo terminó de enterrar y así. Pero bueno, va pasando la historia, les puedo mencionar varios hitos así más, pero lo cierto es que sigue siendo un gran misterio esto del mesón de hierro, Sí. que aparentemente habría sido el meteorito más grande del mundo. Este lugar sigue siendo reconocido como un lugar único por estas condiciones que yo les comenté al principio, y que nuestros pueblos lo tomaron como señales divinas, como obsequio de los dioses, Sí. y que los españoles intentaron, y después los criollos también, mediante un montón de exploraciones, encontrarlo. Dicen que lo han encontrado, pero que después se perdió y así, ¿no? Se va cambiando la historia. Lo cierto es que la leyenda sigue en pie y se sigue contando como que ese lugar y ese objeto en algún momento existió. Lucila, recordame las dimensiones del mesón. Las dimensiones, y se habla de... es que en realidad no se sabe exactamente, porque Mira. se hablaba de 60 toneladas, después con la leyenda se le va agregando el IVA, digo yo, y pasaron a ser 860 toneladas. No se sabe exactamente, porque nunca se lo pudo justamente extraer y hacerle las mediciones y los pesos concretos, pero como para darnos una idea, el más grande actualmente se encuentra en Namibia, en África, y pesa 66 toneladas. Mira. Y el segundo más grande
está acá en el Chaco, de hecho uno lo puede ir a visitar porque está en el parque este, Sí. Y bueno, es el supuesto más grande. Sí, Se sí. supone Los que estamos viendo. el mesón habría sido más que el primero de ahora, así que por lo menos 66 toneladas pesaba. Qué locura, qué locura. Tenemos un mensajito, no sé si estás ahí en el chat, en vivo. Florencia dice: ahora que está Lucila, quiero reclamar por los mitos y leyendas que conozca sobre la isla Martín García para otro episodio. Bueno, sí, habíamos hecho, me parece, una vez acá. No me acuerdo si acá o en territorio hablamos. Me parece que en territorio seguro. Bueno. Acá también sí. habría que ir para atrás, pero como el público se renueva, estaría bueno incluso incluir lo que te pasó en la isla Martín García. Dale, sí, les voy para otro episodio entonces les cuento las leyendas de esta isla, que también tiene muchas vinculaciones históricas y que fue muy importante para Argentina por la cantidad de presos políticos que hubieron. Sí. Pero previo a eso también fue importante porque funcionaba como centro de cuarentena para los europeos que venían en barco y tenían que pasar, justamente, ¿no? Los 40 días filtrándose de todas sus pestes, por así decir, en la isla de Martín García, que es tan chiquitita y que tiene un crematorio y un cementerio bastante raro, con cruces raras. Sí. Así que da para largo y tendido, esa historia está muy buena. Y sí, de paso le sumo ahí la experiencia rara que nos pasó. Experiencia Isla Martín García. Buenísimo, el Mesón de Fierro y en el Chaco, ¿no? Así es, sí. Hoy cerramos con la columna con este Mesón de Fierro. Lucila, mañana nos reencontramos nosotros en Territorio Inexplorado. Sí, por supuesto que sí. Mañana vamos a estar ahí con Rodrigo. Me parece que no hay ningún entrevistado. Vamos a hacer un recorrido por efemérides. Por mi parte no les voy a estar contando ninguna leyenda argentina, sino que voy a hacer un recorrido. No. Espere. Vamos por el lado de los misterios y de los mitos, claro. Pero a nivel así global, por estas cuestiones medio raritas. Está muy bueno. La semana pasada habíamos estado hablando de cuestiones astronómicas, que fue lo que me motivó a contar hoy lo del Mesón de Fierro. Sí. Y después encontré ahí unos datos de cuestiones raras que han pasado con cabezas, con gente decapitada. Así que ay, me encanta. Con ese disparador así medio rarito les voy a contar algunas cuestiones históricas y también así de rarezas. Sí. Vamos por ese lado. No me des ideas, Lucila, por favor. Que, por ejemplo... Anda pensando, tenés tiempo hasta mañana para hacer chiste en doble sentido, no hay ningún problema. Las cabezas que después de cortadas siguen hablando. ¿Cuál era? De una mujer que la decapitaron y que la cabeza seguía... Sí. Bueno, sí, seguía moviéndose. Está toda la historia bastante rara con la cabeza de Descartes, que la estuvieron paseando por varios lados. Hay no me acuerdo cuál era el nombre. Claro, está la cabeza de Medusa con la serpiente. Había una cabeza de un tipo que cantaba mucho y le cortaron la cabeza y la cabeza seguía cantando, lo quería matar. El jinete sin cabeza. Nosotros tenemos la de la humita en Santiago del Estero. Hay un montón para contar, así que mañana... qué mañana bueno vamos a ir por ese lado. Bien ahí. Bueno, Lu. El pingüino también, que está ahí en el cementerio. Basta. No, pero esa está hueca, ¿para qué hablar de esa cabeza? No, claro, tienes razón. Bueno, Lu, muchas gracias por la columna hoy, por estos minutos con la radio. Nos vemos mañana. Dale, buenísimo, gracias a ustedes y nos vemos mañana. Dale, besito. Abrazo. Lucila Lestrange, mitos y leyendas, aquí con la historia del Mesón de Fierro en el Chaco, las lluvias de meteoritos, incursionando un poquito la cuestión astronómica. 2 minutos faltan para el mediodía.